exagerado por lo breve. En una tercera claqueta. Bueno, esos son los datos con los que vamos a dar pie a nuestra entrevista esta tarde. El abogado laboralista César Puntiano nos va a explicar qué significa esto para el mercado laboral y cuáles son los criterios que sustentan una medida de esta naturaleza. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Bueno, ¿usted qué opina de esta legislación? Bueno, es positiva porque, como bien se ha señalado, estábamos rezagados a nivel de América Latina, y qué decir de los países del primer mundo. Estamos hablando de 4 días solamente de licencia por paternidad versus los 98 que tienen las mamás. Ahora, quisiera hacer una precisión. La legislación como está hoy nos habla de 4 días hábiles y el proyecto lo extiende a 10 días calendario. ¿De acuerdo? O sea, en realidad, en el neto, si quieres, la extensión no es tan grande. Sin embargo, estamos en una mejor situación. Es rescatable también que el proyecto se haya colocado en 2 supuestos adicionales, ¿no? En primer lugar, como se señaló también, en el caso de que el niño nazca prematuro y se le pueda dar 10 días calendario al padre, o si el niño nace pues con una discapacidad grave. La medida es sumamente positiva porque a nivel internacional se entiende la importancia de que el padre participe junto con la madre en, digamos, los primeros días del recién nacido. Esto ayuda mucho a la integración de la familia y también a la igualdad de género, ¿no? Porque se eliminan estos estereotipos que es la mamá la que tiene que estar al pie del niño. No solo eso, la madre da luz, digamos que fue un parto por cesárea y tiene que ella misma comprar sus medicinas, ella misma, digamos, atender todo en la casa, porque me imagino que si tiene algún tipo de reposo, no va a poder cumplir sus funciones al 100%, entonces el problema no se soluciona, ¿no? Es correcto, o sea, sin duda, teniendo al papá ahí presente, pues una gran ayuda para la mamá, ¿no? En esos primeros días que suelen ser siempre complicados. Pero igual es simbólico, porque el cuidado del bebé no solamente es en los primeros días, 4 días, 1 semana, 10 días, es un tiempo más prolongado y por eso hay políticas de Estado en otros países que, por ejemplo, contemplan en algunos casos una licencia incluso sin goce de haber mayor, si es que el padre quiere tomarse hasta 1 año para poder participar de la crianza de los niños. ¿Estamos lejos de esas medidas? Sí. Es un avance, pero sí, estamos lejos. Inclusive en otros países se establece una bolsa de días. Por ejemplo, en España son 16 semanas para la mamá, pero que se pueden utilizar indistintamente la madre y el padre, ¿no? Que eso es una medida bastante interesante. Y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tiene una recomendación que busca eso, que busca que se concilie la vida laboral con el tiempo en familia. Y a propósito de este tipo de medidas, la OIT pues saluda las licencias por paternidad. Ahora, un tema creo importante del proyecto es el financiamiento de estos días de licencia, porque como está el proyecto y como está la ley actual, los días de licencia por paternidad los paga el empleador, ¿de acuerdo? Con lo cual la medida, en caso se apruebe, porque esto es un proyecto de ley aprobado por la Comisión del Congreso, en caso se apruebe, lo que va a ocurrir es que, como está, estos días adicionales también los va a tener que aprobar la empresa. Y si nos ponemos a pensar, hay 2 implicancias. Por un lado, este tipo de leyes solo se aplican al 30% de nuestra población económicamente activa, que es la que está en el sector formal. Claro. Y en segundo lugar, pues dentro de ese 30% hay microempresas que andan un pie adentro y un pie afuera de la informalidad. Frente a ello, lo que la OIT, por ejemplo, dice y se hace en otros países, es que estos días de licencia por paternidad los asuma el Estado, a través de la seguridad social o a través de un fondo público. Pero sería, digamos, discriminatorio, porque el Estado estaría asumiendo solamente los días de paternidad de aquellos trabajadores en el sector privado, y si no estás en el sector privado no tienes ese beneficio. En realidad, más que discriminatorio, yo diría que acá hay 2 puntos, ¿no? Lo que comenté primero de la informalidad, que eso es una estrategia del gobierno de este y del anterior que hasta ahora no vemos avance, pero más bien lo segundo ayudaría a que no haya desincentivos en las microempresas, por ejemplo, para contratar a trabajadores que tengan responsabilidades familiares, porque van a haber un sobrecosto de pagarles sin trabajo. La maternidad es cuando nace el bebé nace, digamos, una sola vez y ya está. ¿Cómo podría generar eso algún tipo de incentivo? Lo que ocurre es que
tengamos en cuenta que inclusive hay supuestos dentro del proyecto donde estamos hablando hasta un mes pagado. Entonces, el hecho de que lo pague la empresa pues puede generar un sobrecosto. No digo en la generalidad de los casos, pero sí para las microempresas que andan entre la formalidad y la informalidad. Entonces, lo mejor es evaluar la posibilidad de que lo asuma el Estado a través del Seguro Social, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre con la mamá? Porque los días de licencia por maternidad, recordemos que los paga el Estado. Si bien el empleador deposita el subsidio mensualmente, es el Estado el que otorga el reembolso. Entonces debería evaluarse esa opción. Como está la ley planteada, ¿hace algo realmente? Porque mencionaba que son 10 días ordinarios, no hábiles, entonces en verdad se reduce a 8 días hábiles para el papá. No contempla que sea un derecho irrevocable, es facultativo, depende si está de buen humor tu jefe, si renunció alguien la semana pasada y necesita que cubras, ¿no? En realidad, lo primero sí, porque ahorita como decíamos, son 4 días hábiles, pero lo segundo no, porque la ley en los artículos no modificados ya dice que es un derecho irrenunciable. O sea, el trabajador lo comunica y el empleador se lo tiene que dar sí o sí. Y no se lo puede dar, por ejemplo, si el trabajador está de vacaciones. O sea, yo creo que es un avance, pero deberían generarse mayores políticas públicas para, como bien señalabas, generar pues una mayor participación del papá también en todas estas labores familiares. ¿Cuál sería una observación, además de que el costo lo asuma el Estado, que la verdad es que es poco probable que se proponga, no sé, capaz a los congresistas a algunos se les ilumina, ¿qué otra modificación se le podría proponer a este proyecto? Hay un punto interesante del proyecto que señala de que si la madre fallece durante el parto o durante el ejercicio de estos días de licencia por maternidad, que son 98 días, es el padre el que puede tomar esos días restantes. Es algo bien interesante, que más o menos va en la onda de lo que ocurre en España, como hablábamos, de la bolsa de días. Lo que pasa es que el proyecto solo está pensando en el deceso de la mamá. Entonces, yo estudiaría esa posibilidad de hablar de una bolsa de días y que ellos se lo repartan. Y lo segundo, que imaginemos que esta ley entre en vigencia, como está, va a ser fundamental que las normas que regulan el pago de los subsidios por maternidad hoy día se actualicen. ¿Por qué? Porque el subsidio por maternidad, como está regulado en las normas que tiene el Seguro Social, se le paga solo a la mamá. Y la ley está diciendo, si muere la mamá, cobra el papá. Y mientras no salgan esas normas de procedimiento, yo te aseguro que no lo van a pagar. Algo así pasó cuando la licencia por maternidad se extendió de 90 a 98 días. Esos 8 días no los pagaba el seguro. La mamá salía de descanso, la empresa le reconocía 90 y los 8 días quedaban en el aire. Así que es fundamental, si la norma entra en rigor como está, que las normas reglamentarias, operativas, salgan con prontitud. Pero ¿esas normas operativas de quién dependen? ¿Del Congreso o ya del Ejecutivo? Del Ejecutivo. Del Ejecutivo en cuanto al reglamento, que debería salir del sector trabajo, Ministerio de Trabajo, y las normas ya del pago, de los plazos, de la operatividad menuda, digamos así, tendría que sacarlas el Seguro Social. Bueno, gracias por esta entrevista. César Puntiano es abogado laboralista y asegura que bueno, pues es un avance, hay que proponerle algunas modificatorias, seguramente lo van a debatir en el Pleno del Congreso y ha sido aprobada esta propuesta de la congresista Úrsula Letona en la Comisión de Trabajo y seguramente va a tener un amplio debate. Vamos a enlazarnos a esta hora con información con nuestra compañera Andrea Mezquita.